Me da mucho gusto establecer comunicación con el doctor Rafael Valenzuela, académico, doctor en políticas públicas aquí en Sonora, y para hablar sobre la reducción en materia de corrupción que se registra en Sonora. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes. Un gusto escucharte. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver, entiendo que en 2021 Sonora ocupaba un lugar menos favorable en cuanto a la percepción ciudadana con relación a la corrupción que el que ocupa ya en la reciente medición. Sí, es correcto. Hace unos días se dieron a conocer los resultados de esta encuesta nacional de calidad gubernamental. Entre varios temas que se le pregunta a la ciudadanía está la percepción en el combate a la corrupción. Y es ahí donde Sonora ha destacado en el plano nacional, avanzando 14 lugares, estábamos en lugar 26 y ahora estamos en el lugar número 12. Esto significa que la ciudadanía percibe que se está trabajando en el combate a la corrupción y que existe menos actos de corrupción. En términos generales, Soledad, es importante decirlo, conocemos al INEGI porque levanta el censo de población. Pues bien, en este caso fue una encuesta, y la encuesta, bajo ciertas reglas estadísticas y metodológicas de carácter científico, encuesta le aplica un cuestionario a un conjunto de la población que no es el 100%, pero los resultados pueden ser generalizados en cuanto a lo que se observó en este 2023. Esto significa, por lo tanto, que los datos que nos muestra el INEGI son datos que ahí están y que reflejan un resultado concreto para nuestro estado que es favorable. Sí, doctor, ¿qué instrumentos, qué herramientas, qué posibilidades tiene la población para denunciar corrupción o para medir qué tan transparente es un gobierno, por ejemplo, o cuán opaco es? Mira, esto es muy importante, Soledad, comentarle al auditorio. Como ciudadanos, probablemente hemos sido víctimas de corrupción. El dato que nos muestra el INEGI es que hay una reducción en cuanto al número de víctimas de corrupción en casi un 5% entre el 2021 y el 2023. Esto puede significar, Soledad, que la ciudadanía o está denunciando, ¿sí? O bien está observando que se está actuando en el combate a la corrupción. ¿Qué mecanismos tenemos los ciudadanos para la denuncia? Tenemos el mecanismo de denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción, pero también la denuncia de carácter administrativo que se puede presentar ante la Contraloría General del Estado. Los municipios también tienen su Contraloría y es ahí donde debe uno acudir a denunciar hechos de corrupción. Pensemos en un policía que le pide mordida. Bueno, hay una oficina de asuntos internos dedicada a recibir este tipo de denuncias. Es muy importante informarnos en dónde podemos acudir a presentar una denuncia, inclusive puede ser anónima. Sí, ahora, la medición, doctor, también contempla qué rangos de edad, por ejemplo, son quienes expresan que ha mejorado el tema en cuanto a la corrupción aquí en Sonora. La encuesta se aplicó a personas mayores de 18 años. Es decir, se aplicó a personas mayores de 18 años y para poder determinar, digamos, el conjunto de edad habría que entrar al estudio muy particular de la encuesta. Mira, en el caso particular, la población coloca a mayor de 18 años, pues es obvio, a todos se les preguntó, confía en el gobierno, es decir, colocó por encima de la media nacional, pero para poder determinar los rangos de edad tendría que entrar al estudio estadístico de la encuesta, lo cual aún no he hecho.
Y también debo decirte que he logrado identificar que los jóvenes son los que perciben con mayor cercanía a la corrupción, ¿no? Uh-huh. Hay dos formas de identificar en la encuesta. Una es que conozco de que a alguien le ocurrió un hecho de corrupción, y la otra es tener la experiencia de haber sido víctima de corrupción. Uh-huh. Hemos logrado ver que es en el grupo de jóvenes, en el grupo de más jóvenes donde se tiene la experiencia de ser víctima de corrupción. Entonces, no tengo los rangos de edad porque no he entrado al análisis. Esta apenas se liberó y vamos a entrar al estudio de ese tipo. Sí, no sé, cuando menciona a los jóvenes que tienen esa percepción, de inmediato me voy a pensar en los policías que detienen al joven saliendo del antro, que pasándose un semáforo, etcétera. Probablemente, digo, no sé qué tanto detalle tengamos, pero probablemente por ahí va. Es decir, ahora sí que relacionar la corrupción con el acto del servidor público, probablemente en la calle, más allá que adentrarse al análisis de plataformas que nos demuestren con transparencia el gasto gubernamental, por ejemplo. Sí, mira, tenemos que empezar a encontrar cuáles son las causas que explican este importante avance. Sin duda, hay un avance, el dato ahí está. Sin embargo, el análisis apenas empieza, y es importante decirte que la transparencia ayuda, pero no es determinante en el combate a la corrupción. Hay otros factores adicionales, como por ejemplo, acciones de política pública. Te puedo comentar que he logrado identificar que el programa Brigadas de Integridad, en donde la Contraloría acude a las oficinas de gobierno y le pregunta directamente al ciudadano si ocurrió en su trámite alguna extorsión o si ocurrió algún trato que no corresponde al que está normado en la ley, pues ha abierto una serie de investigaciones e inclusive sanciones y destituciones de servidores públicos. Uh-huh. Esa cercanía creo que puede ayudar a interpretar un poco la percepción del ciudadano. Sin embargo, insisto, el análisis apenas inicia, y en cuanto a la transparencia, pues no es el único elemento que nos ayuda a entender el combate a la corrupción. Más bien es la acción gubernamental, porque la transparencia no garantiza un combate a la corrupción, más bien la evidencia y la muestra. Bien, le agradezco mucho, doctor, que me haya tomado la llamada. No sé si hay algún aspecto que yo esté pasando por alto y usted considera importante compartirlo. Mira, nada más decirte que el avance que tuvimos a nivel nacional en 14 posiciones para ocupar ahora el número, digamos, entre los primeros 12 con menor percepción de la corrupción, nos refleja un reto que tenemos, y cómo poder mantener este avance. Nos toca a gobierno y a ciudadanos trabajar mucho en un fenómeno tan complejo como la corrupción. Así es. Entonces, la invitación es a que nos adentremos en los datos de la encuesta, pero también a seguir trabajando y observando y vigilando a nuestros gobiernos para saber que están haciendo su labor. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Soledad. Un abrazo. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Pausa, volvemos.